amigas y amigos de El Ciudadano. Hace 45 años, el 11 de julio de 1971, tras un amplio debate nacional con participación de todos los sectores de la opinión pública, el Parlamento resolvió por unanimidad nacionalizar el cobre. Se llamó ese día el Día de la Dignidad Nacional y la Solidaridad. Después de la declaración de la independencia de 1818, la nacionalización del cobre fue el acto más trascendente, más patriótico, más unitario, más soberano de toda nuestra historia patria. En ese momento se puso de manifiesto que hay algo que nos une a todos los chilenos, que el amor patrio tiene un sentido concreto en la defensa de nuestros recursos naturales que tenemos de manera tan abundante y que nos permitirían vivir muy bien a los 17 millones de chilenos. Y esas organizaciones sociales de todo el país están convocando a una marcha el próximo día 11 de julio, a la cual el Movimiento por la Asamblea Constituyente desea adherir, porque si lográramos reproducir ese nivel de participación que hubo hace 45 años, ya no solo para defender el cobre, sino que para defender los ahorros previsionales que están en manos de la AFP, para defender el agua, que más del 95% está en manos privadas, para defender nuestros recursos marítimos, el fondo oceánico, nuestro borde costero, para defender la autonomía de las regiones, los derechos de los mapuches, de los aymaras, de los quechuas, de los afrodescendientes. Para todo eso, si hubiera participación ciudadana y esa participación derivara en una asamblea constituyente que tomara en sus manos el destino de Chile y ordenara una constitución y normas suficientes para hacer realidad el sentido de la soberanía nacional, otro Chile tendríamos. Sencillamente seríamos verdaderamente soberanos y no como hoy, que somos una verdadera neocolonia, en que la mayor parte de nuestra economía está en manos de capitales extranjeros, y para poder legitimar esa opresión externa sobre nuestro país y sobre nuestros recursos, se han dictado leyes, una constitución que es un bando militar que emana de 1980, 19 leyes orgánicas constitucionales que no forman parte de la Constitución e incluso 122 leyes secretas que nuestros televidentes tienen que acatar porque son leyes, pero no pueden oír ni leer porque son secretas. Toda esta organización jurídica que nos oprime es producto de la violencia terrorista del Estado. Nada de lo que he mencionado obedece al libre albedrío de las chilenas y los chilenos. Los habitantes de Magallanes y los de Iquique nunca decidieron que Santiago los aplastara con su pestilente burocracia y con su arrogancia centralista. Y la corrupción, obviamente, no está decidida en una ley, pero la ley está hecha de tal manera que permite la corrupción. Es más aún, no sacamos nada con hablar de nueva constitución y de cambiar la estructura jurídica actual si desde hace ya 6 años, en secreto, nuestros gobernantes negociaron un tratado, el TPP, de Asociación Transpacífica, que sencillamente viola la soberanía nacional, cuya normativa, cuya organización está por encima de las prerrogativas del Parlamento, de la Corte Suprema de Justicia, de nuestra aduana, de nuestra frontera, del Tribunal Constitucional, en fin, de todos los mecanismos de autodeterminación. Este tratado, negociado a espaldas del pueblo chileno, es un negocio sucio y antipatriótico, que solamente 3 países de América Latina, de todo el continente, solamente Chile, Perú y México, aceptaron. Y si entra en vigencia, nuestras leyes sencillamente quedan pintadas en la pared. Por eso que hacer una marcha
expresa, el 11 de julio digo, expresa un sentimiento de participación popular y una decisión de no pedirle permiso a nadie para generar desde la base ciudadana el poder constituyente originario cuya potestad se expresa en la Asamblea Constituyente. Significa que no aceptamos que nos usurpen el poder constituyente que está en manos de las chilenas y de los chilenos, incluyendo 1,5 millones de compatriotas que están fuera del país. Significa que no aceptamos que en los asuntos internos prevalezcan los intereses de las empresas transnacionales, la cúpula militar o la cúpula parlamentaria, que por lo demás fue elegida por apenas un 42% del electorado y que por lo tanto no representa realmente al pueblo chileno. Solo una asamblea constituyente es la que tiene facultades para discutir en profundidad todos estos problemas, para pronunciarnos sobre lo que está escrito en la Constitución y lo que no está escrito, o lo que está negado. Por ejemplo, la actual Constitución declara que Chile es propietario de todos los yacimientos mineros que hay en el subsuelo. Sin embargo, 2 años después de impuesta esta Constitución, que como todos sabemos es un bando militar firmado por Matei, Merino, Pinochet y Mendoza, 2 años después, la misma dictadura nos impuso la ley 18.097, que niega en la forma y en el fondo esta disposición que está actualmente en la Constitución y que dice que el Estado es dueño de nuestro cobre. Esta imposición se hizo por la fuerza bruta, por la capacidad terrorista, hegemónica del Estado. Sin embargo, después del año 90, los gobiernos de la Concertación y sus parlamentarios aprobaron otras 3 leyes que, en definitiva, permitieron que el 8% de la producción de cobre que estaba en manos privadas en 1990 se transformara en un 72% en manos privadas en el año 2016. Es decir, los que se oponen a una asamblea constituyente pretenden seguir haciendo de las suyas con aquello que es de todos los chilenos. ¿Quién les dio permiso a ellos para privatizar el agua? El agua de la lluvia, el agua que cae del cielo, antes de pisar, tocar la tierra, ya está en manos privadas. El cobre está hace millones de años en la montaña. ¿Por qué tenemos que regalarlo a potencias extranjeras? Como el fervor y el clamor popular por participar en estas cuestiones, porque si recuperáramos el cobre, tendríamos la salud resuelta, la educación resuelta, la previsión, la jubilación de nuestros adultos mayores, la atención médica en regiones y en Santiago, todo el sistema cultural, el sistema de medios de comunicación que hoy día descansa en manos de El Mercurio y La Tercera, todo eso se democratizaría, porque tendríamos la capacidad como chilenos de organizarlo para conveniencia de nuestro país y no de capitales extranjeros. Pero nuestros líderes del gobierno, de los empresarios, se han propuesto impedir la Asamblea Constituyente y han generado un confuso y contradictorio e ilegítimo procedimiento que le llaman proceso constituyente. Desde luego, se trata de una cuestión muy improvisada que comenzaba, como ustedes recordarán, en noviembre. Se decía que noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo iban a ser los 5 primeros meses para el primer piso de esta construcción, el periodo de capacitación y pedagogía. En esos 5 meses no pasó nada, no hubo ni capacitación ni pedagogía. Y aún así, las autoridades ahora nos anuncian el segundo piso, sin haber construido el primer piso, que son los encuentros locales autoconvocados. Y se dice que en esos encuentros locales y en los cabildos que habrá después a nivel provincial y a nivel regional, los ciudadanos van a poder decidir una nueva constitución. Y a eso le llaman proceso constituyente. Desde luego cada ciudadano es libre de ir o no ir a ese proceso, pero sí toda persona que se tenga respeto a sí misma tiene que saber que en esos encuentros y en ese cabildo
no se va a realizar en la práctica ninguna nueva constitución, que va a tener apenas 5 minutos para hablar, 7 minutos, si van 30 personas, son prácticamente 3 horas de debate, un debate muy dirigido porque todo esto está muy manipulado, se ha infantilizado a las personas que participan en estos debates. Y en ese debate entonces, de 3 horas, no se puede discutir una constitución política del Estado. Eso es absurdo. Por eso que la Asamblea Constituyente dura 6 meses, dura 1 año, dura el tiempo que sea necesario para discutir artículo por artículo, concepto por concepto, objetivo por objetivo. Pero en 3 horas de un encuentro local o de un cabildo, a lo más se van a dar algunas ideas vagas, generales, y por lo demás, todo indica que en esas instancias no va a participar una cantidad de ciudadanos superior al 1% del universo electoral de 13 millones de electores. De manera que se puede, desde luego, mirando el lado medio lleno del vaso, se podría participar en ese llamamiento que ha hecho el gobierno, si es que lo tomamos en serio. Si el gobierno nos dice, usted puede participar para hacer una nueva constitución, muy bien, nos autoconvocamos, discutimos una nueva constitución, pero como no alcanzamos en 3 horas, ni en un día, nos autoconvocamos para cuando este proceso termine, que es el 30 de agosto. En esa fecha cesan en sus funciones los 180 facilitadores y por lo tanto los ciudadanos quedamos en libertad de los que nos reunimos en el mes de mayo o junio en una ELA, en un encuentro local autoconvocado, volver a citarnos para después del 30 de agosto, o antes si es preciso, y discutir en detalle qué vamos a hacer con el cobre, qué vamos a hacer con las Fuerzas Armadas, qué vamos a hacer con las regiones, qué vamos a hacer con el agua, qué vamos a hacer con nuestra educación, con nuestra salud, con la previsión, con la educación, etc. Nada nos impide. No podemos pensar que tomaditos de la mano de un facilitador o de un diputado o de un intendente es la única manera que tengamos para dirimir en un ambiente de pluralidad y de respeto nuestras diferencias y llegar a un acuerdo sobre la constitución que tenemos. La Asamblea Constituyente sí garantiza ese proceso, porque ahí estamos obligados a ponernos de acuerdo los que tenemos visiones más capitalistas o más socialistas y dialogar y acercar posiciones, llegar a consensos hasta lograr un estatuto, lo que se denomina un pacto social representativo de la mayoría. Si permitimos que esta decisión la tome el actual Parlamento, allí va a prevalecer el interés de las grandes empresas transnacionales y de los monopolios chilenos que han financiado la política parlamentaria durante estos años. Ahí va a prevalecer el secretismo, la cúpula, como diría el senador Saldívar, la cocina, ¿no? Donde 3 o 4 individuos a nombre de 13 millones de ciudadanos llegan a acuerdos que después imponen de arriba abajo con la cooperación, por supuesto, de los medios de comunicación monopólicos que ellos controlan. Por eso que, a nuestro entender, no se trata, al hablar de una nueva constitución, de estar a favor o en contra del gobierno, a favor o en contra de un partido. Aquí se trata de si somos ciudadanos o somos simples ovejas. O ejercemos nuestro derecho o nos limitamos a ser consumidores. Nos transformamos en un código de barras. O somos responsables del destino de nuestro país y entendemos que este país se está empantanando, está regalando sus riquezas y está transformándose en un apéndice a través del Tratado Transpacífico de los grandes consorcios mundiales dueños de la economía capitalista mundial, o nos atrevemos y tenemos el coraje de discutir nuestras diferencias, de hacer prevalecer un sentido común patriótico, democrático, soberano, participativo, como el que prevaleció el 11 de julio del año 1971, el Día de la Dignidad Nacional. Nunca más podemos aceptar que se nos pase gato por liebre, que nos vuelvan a decir, como lo dijo Lagos en el 2005, que teníamos una nueva constitución. E incluso se permitió anunciar que el año 2010 Chile sería un país desarrollado, ¿no?
Esas cosas que apuntan a un ciudadano desinformado, sin autoestima, sin principios de soberanía, de autodeterminación, no las vamos a permitir ahora. Y ahora tenemos la capacidad, tenemos la conciencia, tenemos la inteligencia, la organización social y la decisión política de avanzar hasta ese instante supremo de la soberanía nacional, que es la Asamblea Constituyente, solo comparable con la nacionalización del cobre del 71 y con la declaración de la independencia de 1818. Con la Asamblea Constituyente sí comienza la transición a la democracia. Gracias, televidentes de El Ciudadano, y nos veremos en una próxima oportunidad.